Ahí Yo comenzando la grabación. Perfecto. Espérate. Ahí vamos. ¿Cómo te ha ido con la lectura, Jesús? Bien, me ha ido bastante bien. Excelente. ¿Sabes qué? No he hecho aún ninguna pregunta del libro. No he respondido a ninguna pregunta del libro y mira que dan que pensar porque son preguntas para conocerte a ti mismo. Pues son muchas, ¿eh? ¿Tú has hecho alguna? Sí. Las primeras, ¿te acordás los primeros ejercicios? Sí. Y De los test. estos últimos dos capítulos, no. El test, no. Estaba muy bueno, pero incluso este capítulo, de vuelta, bueno, todavía no estuvo la grabación del miércoles pasado, ya la voy a subir. Eh, pero yo sentí que me pegó con una piña el capítulo pasado. Y ni hablar, o sea, es como más todavía. Vale, vamos a recordar por qué capítulo vamos o tenemos Sí, que capítulo tratarlo, ¿vale? 5 experiencias. Vale. En el capítulo anterior hablamos de las expectativas. Hostia, vale. Oh, yo me adelanté un montón porque el libro es otra página. Yo voy por el ¿Qué? capítulo 7. Vale, Ay, vale. sorry, Jesús. No Bueno, pasa no, nada. felicidades por el entusiasmo. Y ya estás por terminar, si son 8 capítulos o no. Sí, sí, correcto. Vale, ok. Voy a hacer un No, pequeño... espera, capítulo Bueno, me 7, puse a hacer... escúchame. Capítulo 7 es el último capítulo. No, hay otro más. Hay otro más. No, dice real cambiando. Y es como una pequeña extensión. O No es sea, ningún- ¿qué es lo que más te está gustando hasta ahora del libro? Los fundamentos científicos, Vale, a mí igual. la- las analogías, como por ejemplo, bueno, en el capítulo 5 cuando habla de los pensamientos negativos con Ant, que la hace con la Sí. sigla en inglés. Y como cuando que eso fue de las cosas que me planteo, bueno, ya lo hablamos en unos minutos, pero adelanto esto de cuando dice como no dejar que los pensamientos hagan lo que quieran, sino como encauzar. Entonces me quedé como pensando en eso. Eso como que me hizo pensar, porque yo normalmente cuando medito es como que, bueno, me siento y observo mis pensamientos. Entre, entre comillas es como que dejo que hagan lo que quieran. Pero no es como que hagan lo que quieran, sino como que cuando uno es observador, pero no te compenetras. O sea, como que hay un dicho en Zen, es algo así como que puedes observar, o como que hay gente que va pasando por la puerta de tu casa, pero no todos los invitas a tomar el té. En esto igual, observo los pensamientos, pero no a todos los invito a tomar el té. Elijo los pensamientos con los que quiero tomar el té, digámoslo así. Y lo otro fue que eso no lo había tenido en cuenta, un poco si lo hablamos antes, lo de cuando uno visualiza o imagina algo o se acuerda de algo, que si bien conscientemente uno no lo está haciendo, o sea, no lo está haciendo en ese momento, pero para el inconsciente como no distingue entre real y simbólico, es como si lo estuvieras haciendo. Que en este capítulo de experiencias, en un fragmento lo habla, cuando dice... eh, bueno, cuando habla de las experiencias y las emociones. Las experiencias están conectadas. Bueno, básicamente, en pocas palabras, dice que si vos te acordás de unas experiencias del pasado, el hecho que te acordes y que las traigas al presente es como si las estuvieras viviendo de vuelta para tu mente. Y yo me quedé como, fuck, porque es como, hace unos días me estaba acordando de unas experiencias del pasado que te comenté la otra vez, y no eran como experiencias, tenían como su cuota de gratificación, pero no lo tenían del todo. Entonces, Ujú. bueno, parece que hablan códigos y puede que sí. Bien. Hola Jean, bienvenido. Hola, Jin. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Y eso es lo Igual. que justo en un grupo que hablaba ayer. Igual ese es como gente extremista del NoFap, porque decía que si uno ve una cuestión así como que si estás como caminando por la calle, una cuestión así, y de pronto ves como un anuncio, en este caso el chico decía un anuncio de una chica y no sé qué, ya es una recaída. Dijo, bueno, para la moto, chabón. No sé qué. O sea, es como hay cosas que están fuera de tu control, y tampoco es que, depende de cómo cada uno lo lleva, pero tampoco es que yo veo un anuncio en la calle
y me pongo loco, ¿no? O veo una publicación en Instagram y ya no me puedo controlar. Creo que, yo no lo consideraría recaída, pero bueno, ahí va. No, igual, si no tienes la intención, no es recaída. Entonces, en experiencias que lo llevo un poco pasado, a ver, ¿queréis hacer un breve resumen, porfa? Porque yo me adelanté. Tu cerebro Dale, se dale. tiene- Claro, es que ¿cuántas páginas tiene el PDF? No lo sé, no estoy leyendo PDF. Ah, o bueno, EPUB o qué. Kindle, tiene 360 y algo. Pero pensé que llegabas hasta las 155, por eso. No. Bueno, tienes- a ver, tienes- bien, empieza con una frase que se le atribuye a Albert Einstein que dice, los problemas, mira, voy a estar hasta las y media cuando mucho, bueno, y 33, para este resumen. Empieza diciendo, los problemas significativos que Vale, espera, enfrentamos, activa Alan. sí, ahí va. No puedes, ahora me dice que no puedo. No puedes. ¿No lo desactivaste con el móvil? No, a ver, espérate. No, lo hice con el celu. Pero es lo mismo, porque es la cuenta de cosas. A ver, espera. Ok. A lo mejor se muteó él, ¿eh? Sí. Sí, porque sale la opción de silenciar y no. O el otro es que se salga y se vuelva a meter. Bueno, voy haciendo la síntesis. Ahí se salió. Seguro que después se vuelve a meter. Vale. Empieza con esta frase que se la atribuye a Einstein que dice: los problemas que enfrentamos no pueden ser solucionados con el mismo marco de pensamiento con el que lo hemos creado. Y es básicamente, justamente, si nosotros pensamos de una forma y eso origina ese problema, para solucionar tenemos que pensar de una forma distinta, básicamente. Que es lo que también por ahí se le atribuye a Einstein como la definición de locura. Entonces dice Hola, que será hola. el 24 de agosto, creo que Hola, Hola te otra escuchamos. vez. Ahora sí, algo, perdón. Estaba atendiendo eso y no podía evitarlo. Dale, no hay problema. Ahí estoy con el resumen del capítulo 5 y ahí procedemos con los comentarios. Entonces, bueno, básicamente esto, de la definición de locura que se le atribuye también a Einstein, de que no se puede resolver un problema de la misma forma en la que se originó. Como que eso es, según este postulado, la definición de locura. Hace un análisis desde la evolución del cerebro, de cómo se fue estudiando, desde 1861, cuando Pierre Broca descubre el cerebro, la parte del cerebro que está responsable del habla. Entonces, a partir de ese momento empiezan a hacer ese mapeo cerebral. Y ahí es donde una de las tantas analogías que me gusta que hace en el libro, que es, por ejemplo, cuando dice, bueno, cuando yo salí de la escuela, como que tenía que estudiar medicina, pero no es como que va a estudiar medicina y toda su vida va a ser doctor en el mismo consultorio, en el mismo hospital, sino que va cambiando. Y ahí habla sobre cómo el mapeo cerebral, después con distintos estudios que se van haciendo médicos, se van descubriendo que el mapeo cerebral de cada cerebro es distinto, como si fuera una especie de huella digital. Y algo que me llamó la atención de esto también fue cuando dice, paradójicamente el cerebro no siente, que era cuando le hacían este experimento que le abrían la tapa de la cabeza y hacían los experimentos, ¿no? Pero qué loco que todo el cuerpo siente, o hasta cualquier parte del cuerpo siente, pero si tocas el cerebro no lo vas a sentir. Obviamente se va a ver afectado. Pero bueno, eso me llamó la atención. Después cuando habla de que el cerebro es dinámico y va remodelando también continuamente en base a las experiencias. Y esto me hace un poco alusión y un poco guiño a lo que hablamos incluso desde el capítulo 1, cuando hablamos de este piolín que se va convirtiendo en un cable de acero a medida que estos esfuerzos, o a medida que la experiencia se va repitiendo una y otra vez, que es la construcción de un hábito. En esta construcción de un hábito también hace esta analogía, esta comparación cuando alguien atraviesa una selva. Entonces al principio va a ser complicado, después va a ser casi imperceptible y después va a ir pasando una y otra vez hasta que después de pronto va a haber un sendero bastante marcado y va a ser casi automático pasar por ese lugar. Pero sin embargo, si le pedís que haga otro sendero totalmente distinto cuando tiene la salida tan fácil por ahí, es algo bastante complicado y por eso es que cuesta también cambiar los hábitos.
hace mucho hincapié y eso me gustó bastante. Ya que está, les quiero mostrar algo que me compré de regalo de cumpleaños. Hablando justo que, bueno, de paso lo muestro ahora, porque creo que tiene que ver mucho con lo que hablaba en este libro, que debe ser la continuación, cuando dice que los cambios no se hacen solamente mentalmente. O sea, con la mente no se puede dominar la mente, sino que hay una gran componente, y hace mucho hincapié en este capítulo, sobre la componente emocional y cómo las emociones van a influir en esto. Y el otro libro que compré, bueno, este es en cambio, en el limbo, que es básicamente, por si no lo ven, es el último libro de Stanislaw. Entonces, bueno, les leo lo que dice acá. Aprende a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser. Entonces, este habla como mucho desde el pensamiento, pero aquí en este libro ahonda bastante más desde la emoción. De hecho, le pedí al chico si me dejaba sacar fotos al libro, y me dijo que sí, y le saqué un montón de fotos. Porque tiene un montón, si este libro tenía ejercicios, este tiene muchísimos ejercicios más. Y me gustó tanto que dije, bueno, ¿cuánto sale? Mira, viste, hay como una banda de ejercicios. Y me dio tanto gusto que dije, bueno, ya fue, yo lo merezco. Con esa frase, la cantidad de cosas que he hecho. Pero dije, yo lo merezco y me lo compré. Y bueno, ahí está, mi regalo de cumpleaños. Así Existen los libros virtuales. Bueno, también. Bueno, pero era para que lo acompañe a este otro, ¿viste? Entonces, además, mira, son justo del mismo tamaño. Se hacen compañía. Es un fanático de la lectura. Bueno. Bueno, Eso está bien. continúo. Todos cuando somos jóvenes. Cada uno tiene su... Iba a decir fetiche, pero no. Bueno, basta. Continúo. Ok. Bueno, la mente, dentro de los procesos de que la mente obviamente no siente, pero tú puedes partir un cerebro y comerlo, literalmente se puede. Cuando en la película Hannibal, en donde actuó Sir Anthony Hopkins, tuvieron obviamente que hacer varias investigaciones médicas para poder hacer que la maqueta y todo te salga una escena que por cierto es muy interesante para mí porque él le mata y se come el cerebro de un tipo cualquiera que quería ser político o que estaba en el campo político. Un cerebro vacío. Sin embargo, el tema de lograr hacer el control de las emociones, tomando en cuenta que las emociones son sensaciones generadas por el cerebro, es básicamente concentrarse, Facu, en fetiches. Porque un fetiche te va a apasionar. Un fetiche te va, y yo cuando, pues, bueno, tenía menos de tu edad, tal vez, que estaba en la universidad, había días, es cierto. Es historia demasiado privada. Ponían las llaves, se iban. Ahí le está censurando Meet. Google. Porque yo iba a leer y ponía los libros como cama. Hasta el lunes. Después están todas pegoteadas esas páginas, así no se pueden abrir los libros. No, bueno, en mi caso no, en el tuyo ya nos dimos por enterados, no te preocupes. No, pero es un ejercicio, te lo vas a topar en el limbo, te lo vas a topar porque obviamente son ejercicios casi todos matemáticos. Bien. Y te vas a dar cuenta que la manera del control, detesto a mi mejor amigo, pero bueno. La manera... mejor amigo. la manera de poder hacer el cambio cerebral y entrenar al cerebro para que actúe en el cambio. Y vuelvo a lo que hablábamos la semana pasada, Facu. A mí no me gusta la palabra cambio. Se llama modificación, mejoría. Cambiar es un poco agresivo porque lo que está diciendo es que lo que tienes no sirve. Entonces resulta que yo tengo un teléfono y si lo cambio es porque este no sirvió, pero resulta que el usuario era el malo. Tenía que configurarlo mejor.
Si uno tiene cosas buenas, uno las va a cambiar, pero porque las va a modificar hacia algo que es mejor, aumentar su capacidad, aumentar esas virtudes. Por eso es que con Estanislao tengo ese dilemita, digámoslo así, porque la palabra cambio la utiliza porque es un tema muy comercial hoy por hoy. Es un tema que llama la atención, pero en el fondo no se trata de hacer un cambio. Y hablando de mi sinceridad, Jesús, es que yo ya se lo dije al autor. ¿Le escribiste? ¿O Oye, lo conocías? Y te lo cogió. Que le quedaba. Después de 20 veces que siguió sonando, ya no le quedaba más que contestar. Entonces yo no me voy a quedar con la gana. De eso, o me iba yo a Argentina a pegarle 4 garrotazos. Entonces, bueno. Entonces realmente, se los digo porque él tiene, me da la razón, digamos, usted, sí, el tema era porque a nivel mercadológico hay que generar ventas. Y tener fetiches. Para Paco. Eso es Paco. Ahí está. Para que la gente compre. Entonces, volviendo al libro y al tema del capítulo, casualmente creo que es saludable entender muy bien que las emociones que son controladas a través del cerebro, manejadas, producidas y entendidas por el cerebro, si queremos hacer esta modificación en algunas cosas para mejoría o para eliminar algo, nos basemos en imaginarnos o en definir que eso puede ser un fetiche. El fetiche del conocimiento es tener una biblioteca con libros de papel, y eso es cierto. Yo lo tuve, Facu, yo lo tuve. En mi casa hubo más de 2.300 libros en las paredes de la biblioteca. Y si querían encontrarme, yo estaba en un sillón y más de una vez amanecí dormido desde que tenía 7 años. Hoy por hoy, mi fetiche ya es todo. Entonces lo que tengo son un montón de gastos en drivers online para estar almacenando todo eso. Porque ahí van y me da una nervia cuando no los leo. Entonces, eso se va modificando porque casualmente uno dice, me voy a concentrar en esto. Y vemos qué interesante, el concentrar en tal cosa fue el querer el conocimiento, el mantener una práctica de mejorar nuestras aptitudes, nuestras actitudes y tener una oportunidad de aumentar la mejoría cognitiva y la mejoría humana a través del conocimiento. Pero el cuerpo va a reaccionar por alguna debilidad. Siento curiosidad, ¿por qué dijiste ejercicios matemáticos en el referente a las emociones? ¿Por el cerebro el que controla las emociones? Correcto. ¿Por qué? Las emociones son impulsos que se generan a través, dependiendo de lo que se recibe y cómo lo determina el cerebro. Los hindúes que duermen en camas de clavos y que caminan sobre carbón tienen una emoción cero a eso porque controlan su cuerpo. Es parte del proceso del yoga. Ayer había una gente aquí en mi casa, les invité a almorzar y por gentileza, porque no estaba la muchacha, los platos. Y aquí es con agua caliente. Y se quemaron. Pegaron el grito, esto está hirviendo, con esto usted puede hacer un té, un café, y de todo me dijeron. Y yo simplemente me levanté, abrí el agua caliente y caliente. Ese es el dominio del cerebro sobre el control. Emociones que pueden estar, son todas iguales, pero las podemos dividir en dos grupos. Las emociones sensoriales, que utilizamos los sentidos, y las emociones perceptivas, que son en donde, ay, yo me enamoro, pero perdón, el enamoramiento o el amor es una decisión cerebral.
electrónicos o digitales, porque se genera electromagnetismo. El impulso de la voz que ustedes reciben de mi voz llega a ustedes a través de medios electrónicos y eso puede generar un nivel A o B de la testosterona. No, el espíritu tiene capacidad de manejo y poder, y tiene comunicación, y puede trascender, y hace que nosotros trascendamos mejorando, aumentando incluso nuestra capacidad perceptiva a distancia, que es digámoslo así, la comunicación a través de los sueños entre personas. Y existe, y es real. Lo es. A mí me ha pasado 3 veces. ¿Verdad? ¿Y cómo ha Pues sido sí. Jesús?
Mira, Para mi que contar un abuela poco. murió, sí, mi abuela murió hace una semana. Mi hermana y yo soñamos con mi abuela el mismo día y en la misma situación. O sea, estaba tumbada en el suelo de mi habitación. Ambos. Y ella estaba despidiendo, les Sí, estaba Wow, no avisando. soy correcto. Sí. Jesús. Y luego soñé con un amigo y él y me escribió por WhatsApp que diciendo que había soñado conmigo. No, existe. Y eso la gente, muchas veces las personas dicen que eso es empatía. Empatía. Y no es empatía. Eso es comunicación espiritual que pasa a través de la atmósfera y sucede. Eso sería como un Yo viaje también. astral, ¿no? Es parte de un viaje astral. El viaje astral te hace viajar fuera de tu cuerpo. Por eso incluso hay gente que entiende que en una vida X o que puede tener más afinidad con cierto tipo de animales que no sean mascotas como tales y se da. A nivel religioso lo que se dice es que si la persona tiene, como Francisco de Asís y como San Agustín, mucha paz interna y mucha tranquilidad, o sea, está equilibrado y no se agita su energía personal ni su cerebro, se agita más de la cuenta. Entonces la persona puede tener un animal que esté más en comunicación, un mejor entendimiento con esa persona. Ya hay investigaciones con las ballenas en ese caso también, entonces pues sí, eso existe. Y no existe, Facu, importante, que no es simplemente, no es esa disciplina cual hay que conseguir tranquilidad digestiva, como le llamo yo, y cuando nuestra tranquilidad, nuestra nutrición ha sido lo suficientemente satisfactoria al cuerpo, eso va al cerebro, y el cerebro se le dice, oye, mira, vos sabes que sos perceptivo y puedes me bien. Me volví al hotel donde estaba, agarré el teléfono, llamé a una tía mía que vivía a la par y dije, vaya a ver a mi abuela, pero es ya. En ese momento estaba teniendo un infarto. Y me dije, no, la acabo de ir a ver. Hace 2 años, en el año 19, una mañana, soñé con mi ex suegro, que me llamaba de una caseta telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Me despierto. Nunca había para nada. Ese día mi suegro entró en cuidados intensivos por influenza y un mes después murió en el hospital. Me estaba pidiendo ayuda en el internamiento y que cuidara a los hijos y a la esposa. Y estaban asustados, pero es brujo y que esto y que el otro. Porque la gente, pues no todos van a desarrollar o aceptar que se puede desarrollar esas cosas. Cuando una persona está con un dolor que no podía estar. Y dijimos, pues, ojalá esté bien. Lo estuve, Me estoy dando gracias. cuenta ahora. ¿Pero cuándo fue lo de tu abuela, Jesús? ¿El miércoles pasado? Sí, fue el martes por la noche. Oh. No, pero era anciana, yo era presente. Entonces esto nos ayudó a reflexionar de, bueno, era anciana, pero que en cualquier momento podemos morir. La muerte es una realidad. Yo les voy a pasar un poema que yo escribí que se llama Una muerte bien vivida. Es que me gusta. Sí, también. Nacemos para morir. Punto. No hay cosa más bella que morir.
Jiménez de Heredia siempre llama cosas así orgasmo cósmico. Y yo le decía a Jorge, sí, tenés razón, estando en Italia, le decía, claro que es un orgasmo cósmico. Una explosión, más allá, porque la satisfacción tan grande es esa explosión. Aquellos que sabemos que el espíritu se mueve y se transforma. El cuerpo es un cascarón. Eso lo digo ahora con esta edad. Antes no decía eso por aquello, ¿verdad? Porque tenía muy buen cuerpo. Ahora hay que ir y se va, pues la gente va cambiando y se va acomodando lo que necesite. No te olvides tanto, ¿no? Bueno, Facu, sigue. No, quisiera ver una foto de ese cuerpo antes también. Ok. Por ahí andará. Bueno, entonces bueno, hablando de experiencias, Ujú. justamente acá es donde venía la frase esta que además la pone con negrita el autor y además yo le puse amarillo. Que dice, las experiencias, bueno, antes, las experiencias son un gran estimulante de la plasticidad del cerebro. Dice que recordás del pasado, que hay un sonido por ahí. Ahí está. Se constituyen las cosas que las relaciones importantes y los mecanismos de autocrítica que fuiste construyendo. Y dije, uff, con esto me vi y dije, estoy cagado. Porque es como, o sea, las cosas que por ahí yo mismo me digo, como autocrítica, y las cosas que yo mismo he vuelto a ¿Recuerdas? recordar, sí. Digo, o sea, y cuando estoy recordando justamente estoy nuevamente la plasticidad del De una cerebro. forma que no Y quieres. después digo, Claro. claro, porque digo, ay, después, ¿por qué me cuesta dejar tal cosa, digámosle así? Y claro, si después estoy volviendo a pensar en esa tal cosa, obvio que me va a costar. Y ahí es donde fue como, ¿Puedes explicar por qué te cuesta cambiar? Ya que has leído un poco el libro, podría a lo mejor contestar. un poco más adelante te lo comento. Bueno, Lo avanzaba ahí. Bueno, porque justamente después dice, cuanto más te involucras con tus emociones, cuanto más involucrados con tus emociones estén, más fuertes serán estas experiencias y viceversa. Y aquí va parte de la explicación, justamente sobre tal vez esta cuestión como de la fuerza de las experiencias vividas en su momento, pero además volver a indagar y meter mucho en eso es como casi como una liberación de dopamina fácil, digámoslo así. Como sé que puedo hacer esto para liberar dopamina, pero si acá tengo el botoncito que lo aprieto y ya me la libera, a pesar de que sé que es ficticio, yo como que jugaba un poco con eso, con ese botoncito de dopamina, llamémosle así. Pero ahora estoy viendo que cada vez que aprieto el botoncito de dopamina también me estoy echando veneno, con lo que Por acabo de ver en supuesto, el libro. porque, claro, porque te estás quedando en un punto confort. Sí, ¿Ok? Entonces, eso es de doble filo, por supuesto. Yo siempre he dicho que no hay cosa más eficiente en la vida humana que tener situaciones y que estar incómodo. Eso es excitante. El que pase algo es completamente excitante, porque entonces uno dice, me está pasando esta, y perdón el francés, me está pasando esta mierda, el mundo se me viene encima, me están haciendo eso, ¿saben qué? Gracias planeta, ahora los voy a hacer comer mierda porque yo puedo surgir y hacer esto otro. como el ave fénix. Bueno, Claro, y es ahí, muy cierto, Facu, o sea, hay que agarrarse de esto porque la vida te lo demuestra. sí. Yo cuando he tenido estudiantes, los he hecho miserables. Y no doy clases porque ya me amenazaron. Pero de maestría universitaria, a las 10 de la noche, en un parque muy de mafiosos jugando básquetbol. Y ya se termina 10 de la mañana y la botella de vino soy una. Por supuesto que se fueron a la rectoría, hicieron unas cosas,
yo tengo que que se vaya. 20 años después, los estudiantes que se lograron graduar tienen puestos muy altos, capacidades, unas medias, porque el trabajo les caigo encima. Héroe porque nos hizo, y al punto y le pasan todo, dicen miembros y no sé qué, y de pronto dice una voz, pasen la sierra, a meter la cabeza en la mierda. Pero después se puede volver a sacar. El tema es saber que uno no se debe hundir. La depresión existe, los golpes existen, por supuesto, se los dice alguien muy depresivo. Cuando murió mi abuela, Jesús, yo duré 15 años de luto. Fue enterrada un Viernes Santo, fue el único funeral que se autorizó, se cerró el cementerio y yo quedé ahí a la par de la tumba viernes, sábado y domingo. Se dieron cuenta los de seguridad el domingo que abrieron para que la gente fuera a echar flores a sus... Y nadie en mi familia se dio cuenta. Y de ahí, de ese día, nunca más hablé con mi madre ni con nadie más de la familia. Entonces, yo sé lo que es la depresión, yo sé lo que son esos grandes golpes. Yo sé lo que es, estando muerta mi abuela, a estas alturas de mi vida, saber que ella me sale en un sueño, se me pone a la par de la cama y me sigue dando consejos y me sigue calmando. Que puede ser un proceso cerebral de imaginario para que la dopamina funcione y se tranquiliza, pero lo domino y lo entiendo de esa manera. Y así hace, y eso no se hace con mucha academia, eso se hace, creo que fue Jesús el que me preguntó eso con la experiencia, punta golpes de la vida y por años. Entonces hay que entender que las situaciones de la vida están para que podamos saber si nos quedamos en ese punto o si modificamos algo, y modificar es enfrentarse a algo. El factor va a ser 2 más, yo siempre les digo, la tabla del 0. El resultado, 0 es el origen de vivir. Y de vivir, pero hay un número X que fue y 0 por eso es divertido algo existir. Interesante. Eso es lo que, como la definición de progreso es algo que siempre va mutando, pero en pos de avanzar de cierta forma, y esos avances no necesariamente son hacia adelante o hacia arriba, porque en el mismo proceso de evolución están sus altibajos y sus ciclos, y se entiende que no es como todo lineal y perfectamente ascendente, si se quiere. Entonces, en eso me gusta la idea de progreso, y creo que lo que dice el autor más adelante en esta página apoya eso cuando dice: la evolución del cerebro nos dio la capacidad de resolver los problemas, planificar, organizar y tener pensamientos racionales, gracias al córtex prefrontal que ya vimos, que eso fue el capítulo de la semana pasada, el capítulo 4. Sin embargo, para estas funciones, para que estas funciones tengan un efecto en el mundo, debemos tener pasiones, emociones y un deseo para que esto suceda. Y ahí es donde habla mucho de esto, que tiene que ver con cómo conecta las experiencias con las emociones. Y que de hecho de estos hay varios estudios que algo comentan en el libro sobre cómo cuando algo nos emociona lo aprendemos mucho mejor que cuando... sí lo comentaba acá en el libro. Que dice cuando tenías un profesor muy bueno en la escuela o alguna experiencia que viviste que fue sumamente apasionante, después te acordás de todo lo que viste en esa clase, por ejemplo. Pero sin embargo cuando era algo como muy monótono o que no te infundía emoción, es como que no pasaba nada más. Y lo que habla del sistema límbico es bastante interesante, pero como estamos ajustados con el tiempo, voy a pasar a los pensamientos automáticos negativos,
que él hace con la sigla en inglés de ANT, que también hace esta comparación con las hormigas, que me gustó, sobre cómo dice, no dejes que las hormigas invadan tu picnic. En este igual dice, no dejes que los ANT, o sea, los pensamientos automáticos negativos invadan tu mente. Y bueno, y hace sus analogías. Y empieza a nombrar como distintas formas de ANT. Uno son los pensamientos siempre nunca, que son los conceptos como que son totalmente absolutistas, como el siempre, el nunca, el nadie, el todos, el que abarca, ni siquiera generaliza, es absolutista. Y bueno, sabemos que esto no tiene buena salida, como esto de que siempre me ven mal o nunca me sale bien y bla, 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 y todo esto es así. Después, porque siempre las cosas salen mal. Predecir el futuro es cuando siempre se piensa cuál es el peor resultado. Ojo, todos estos son aspectos obviamente de los ant, de los pesimistas. Porque podría ser alguien que predice el futuro pero es como muy optimista o que se focaliza pero que se focaliza en lo positivo. También habla cuando dice, bueno, todo esto tiene su contrapartida. Leer la mente es cuando se cree lo que la otra persona está pensando. Desteñir los pensamientos cuando un pensamiento negativo, por ejemplo, tiña todo lo demás. Como que, por ejemplo, está Jean Marco no sé, conoce a una chica y la chica le dice, oye Jean, eres muy guapo y muy alto y muy musculoso y bla, 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 y le dice un montón de cosas, pero tienes mal aliento. Entonces es como, seguramente Jean se va a quedar como, y me dijo que tengo mal aliento. Por A supuesto. pesar de que él es una cosita pequeña en un montón de cosas buenas que le dijo. Y después dice, golpe de culpa. Cuando viene como esto, uy, tendría que haber hecho tal cosa. Y de vuelta viene con el deber, el tener, el es necesario, es obligatorio, con estas palabras. El etiquetar cuando se le pone a todas las cosas como algo negativo. Personalizar cuando se cree que todo va en contra de uno. Y y el último, culpar, que tiene que ver cuando básicamente he dicho, creo que eso lo han visto en el meme, ¿no? Es un meme viejo igual. El de víctima. Para mí este culpar es cuando alguien se hace la víctima, básicamente. Yo sé por qué te ríes, ¿verdad, Facu? ¿Por qué? Porque ve qué bonito que esa parte del capítulo, analízate o analicemos, Es como, en este capítulo 5, ¿qué nos está cayendo a nosotros mismos? Yo siempre he dicho, hay una práctica muy hermosa que siempre bueno, no siempre, pero de niño se hacía y en ciertas épocas se hace. Yo tomo una Biblia, le digo, Dios mío, ilumíname al abrir, y no busco la lectura, nada más la abro. Y resulta que lo que sale allí, ya sea que mi cerebro esté predispuesto y esté necesitando manejar algo o que hay algún tipo de mensaje que yo no había leído, que estaba tan visual que la propia fuerza mía espiritual con la energía cerebral me hicieron abrir algo y ahí salió. A veces me sale una vecina ayer que tiene Alzheimer y que ella nunca va a un médico, que es budista, y me dice que estaba viendo la televisión y que ahí le salió un sacerdote y no sé qué, y que los mensajes eran muy buenos, y al final de cuentas, ¿qué era? Que ella, su propia energía y su propia concentración estaban buscando el medio de poner un espejo enfrente de nuevo. tal cual, la sincronicidad, que es lo que hablamos también en la semana pasada un poco. Y avanza un poco con esto cuando dice, acá, que también lo pone con negrita, para poder cambiar, tienes que reconocer primero de manera consciente los pensamientos negativos automáticos, los ANT, para comenzar a quitarles poder que tienen sobre vos. Y más adelante dice, si dejamos que los pensamientos, y acá es donde lo que comentaba, si dejamos a los pensamientos cabalgar libres por la mente, pueden disparar emociones bastante destructivas, como odio y ansia incontrolable. Bien, y bueno, también hace mucho hincapié cuando habla de la conexión emocional con celebrar las victorias. Y esta tablita de emociones a mí me pareció genial. Cuando lo de celebrar las pequeñas victorias es un ejercicio que, bueno, yo se lo vi a unas chicas que eran de coaching, que decían, también en un programa que era de hábitos, para reforzar el hábito cada vez que salía algo bueno es como hacer una victoria, que era como cada uno le encuentra como algo, o cada uno tiene como su forma de celebrar. Y esa forma de celebrar hace que se vaya marcando este cablecito de
este cablecito delgado hasta que se convierta como en un cable de acero. También ¿Y habla cómo haces mucho tú el sobre tuyo? ese es privado, No, ¿no? no. Bueno, creo que un poco lo hice hace un momento. Todos, ¿verdad, Jim Marco? Todos estamos de acuerdo en que queremos escuchar, porque Facundo está pidiendo que quiere decirlo, cuál es el proceso que él hace con sus cablecitos. Que mis fetiches. Bueno, básicamente es como nada, es como eso, como que celebro, como digo, sí, es como, bueno, y algo así. Chicos, yo nunca había dicho esto en mi vida, era como algo privado. Pero bueno, y encima de esto lo voy a subir en YouTube. Bueno, igual vaya a saber quién lo ve. Bueno, nada, es como eso, como que yo celebro como diciéndome, sí, como es. Bueno, capaz que para ustedes suena sencillo, pero para mí es como, es importante. Te pusieron un compromiso, Facu. No hacía falta Sí. responder. Ok, yo Está lo que bien, pero hago, si alguien si os pregunta, yo parece. contesto. Sí. Bueno, acaba, Facu. Luego No, hablaremos. no, era eso. No, no, ¿Ya sí, está? comentás, Jesús. Sí. Yo lo de recompensas, la verdad es que no me lo he puesto muy en serio, pero entiendo que porque generas dopamina y ayuda al sistema de recompensas a querer alcanzar el próximo objetivo y mantener ese hábito. No sé si va por aquí a lo mejor el tema de recompensas. No sé si Jim Marco, que sabe también del tema, puedes ayudarnos. De lo que habló Facundo. Sí, yo también hago algo en el tema de metas. Es que una es, creo, evocar una emoción interna como que lo conseguí. Y otra cosa es que cuando consigues algo, busques recompensarte por otro lado. Como por ejemplo, no sé, saqué una buena nota en el examen y por eso me voy a ir a comer, no sé, la comida que más me gusta, ¿no? O ir al cine, que es asociar dos estímulos diferentes, ¿no? Una vez Pablo dijo que, por ejemplo, la recompensa del NoFap, por así decirlo, no es hacer otra cosa, no es irte de fiesta, sino la recompensa es el propio camino, es la racha en sí misma, ¿no? El camino en sí mismo. Ya. Ya. Okay. Lo bueno es el camino, no el Estaba destino. pasando estos días el destino Claro, es el camino. disfrutar el proceso. Claro, el destino es el camino. Si no caes en ansiedad y poco a poco la mente se te empieza a ir más a futuro de que ya debería pasar esto y quiero esto, y las cosas, sobre todo las de valor, toman un proceso. Por ejemplo, el proceso de cambio es algo que es lento, por eso en el libro habla mucho de la persistencia, de la voluntad, de muchos como elementos que se necesita para hacer ese cambio, ¿no? No es nada más decir lo hago y ya, sino hay varios elementos que entran en juego. es como esto mismo que uno cuando empieza con NoFap, que bueno, ya que estamos en el tema, viste que decís, bueno, sí, lo empiezo. Ya fue como vamos con los, qué sé yo, los 21 días, por ejemplo. Y claro, eso es algo netamente mental, pero las pruebas y las tentaciones que van y que creo que casi siempre, o lo hablo por mí, casi que el 100 o la gran mayoría de las recaídas han sido por una cuestión emocional, no por una cuestión mental. Fue por justamente tentaciones o cuestiones pasionales y demás. No fue porque fue algo tan desde la mente, porque mentalmente ya sabemos. Es como quien está a dieta, ¿no? Como dijo tu córtex prefrontal quiere reiniciar, quiere hacer el reto, pero hay toda una base del cerebro reptil. Están los disparadores que tantos años has reforzado ese caminito, que cuando te expones a esos disparadores, pues en automático a veces empiezas a hacer una serie de cosas, ¿no? Y cuando las emociones son fuertes, sobre todo asociadas al sexo y reproducción y supervivencia, muchas veces se apaga simplemente la corteza prefrontal y entras en modo automático. Por eso es estar precavido a no llegar hasta esos disparadores que te llevarían a cometer ese que no quieres volver a cometer. El cual es como dice Jesús, el punto de no retorno, ¿no? Como ese punto donde ya no puedes volver atrás. Bueno, si quieres comentar un poco, Jesús, que la tenés más clara con eso. Bueno, a mí lo que me pasa es que pierdo
incluso ya me da igual recaer, o sea que no veo el futuro de seguir con la racha, entonces eso le llamo punto de no retorno y es cuando ya empiezo el estado de querer masturbarse. Pero es interesante, por el capítulo 7 vamos a ver cómo cambiar los hábitos y empieza primero por reconocer cuál es el disparador. Y ahí supongo, tenemos como 0,2 segundos antes de empezar algo raro que es del releer, pero es interesante. Entonces, el tema de los ANS, pensamientos estos automáticos, ¿creéis que es un condicionamiento social que nos hace pensar de esta forma o es el estado natural del cerebro que por supervivencia ha tenido que enfocarse en el peligro y en lo malo? Es que en el libro dice que son... Ajá, dale. Ok, algo cortito nomás. Estaba leyendo unos apuntes que hice cuando leí El Club de las 5 de la mañana y ahí hablaba justamente del cerebro reptil y de que tenemos un sesgo de negatividad que es innato, o sea que el cerebro está programado innatamente a enfocarse en lo negativo. Por eso es que es más fácil caer en esas cosas negativas, en pensamientos negativos, y requiere voluntad, digamos, para volverse más positivo en el día a día. Vale, y esto se puede mejorar, ¿verdad? O sea, podemos cambiar esa tendencia. Imagínate que en vez de tener pensamientos automáticos negativos, los tenemos positivos. ¿Eso creéis que se puede llegar a lograr? Yo sí creo que se podría, pero es como lo negativo no necesitas hacer nada para que llegue, pero para lo positivo necesitas ponerle energía, tiempo y entrenamiento, práctica. Ya. Es que totalmente. Llego a decir algo, pero lo voy a omitir porque básicamente lo que dijo Jim me parece más abarcativo. Lo único que comento es una vez un seminario que fui, que lo daba, no me acuerdo si era un psiquiatra o un psicólogo, que era neurocientífico y él comentaba sobre la psicología positiva y su evolución en la historia. Y decía que justamente los que sobrevivieron eran los que eran pesimistas, porque si estabas es como, que no me acuerdo si Mario Luna lo comentaba en su libro o algo parecido decía también, que si vos estabas como veías un arbusto y veías que se movía y decís como, bueno, capaz que es el viento o es, no sé, un animalito chiquito y te quedabas ahí tranquilo porque eras optimista, salía el tigre o el león y te comía. En cambio, si eras alguien que pensaba negativo y veías que el arbusto se movía y se subía al árbol ahí nomás y salía escapándose o se preparaba para la batalla, depende que aquí también habla del el hecho de actuar o huir. Pero si eras como ese que pensaba más negativamente, al fin y al cabo ese fue el que terminó sobreviviendo. Y así durante cientos y miles de generaciones se fue trasladando ese miedo desde el inconsciente colectivo y la propia genética del ADN, que es lo que permite a la humanidad sobrevivir. Entonces, bueno, ahí va eso. De hecho, eso... Sí, toda la razón. Sí, ya vamos a hablar después un poco más del miedo, pero no me quiero extender tanto porque ya estamos un poco pasados de la hora. Voy a leer lo que sean los títulos, lo que sigue cuando habla de emocionalmente sano. Para mí tira un montón de herramientas que son buenísimas. Una es construir una biblioteca de recuerdos maravillosos, que es como hacer cuenta que es una biblioteca pero con los recuerdos lindos, que a mí me gustó. Escribir los 10 momentos más felices de tu vida, tener aromas que sean agradables, juntarse con gente que te haga bien, y hay el nombre de personas y las cosas que te apoyan. Y hace 10 neuroestimulantes. Exacto, Esos son pero tipo natural. Después mejorar las habilidades sociales, hacer ejercicio físico, tocarse en el cuanto cuerpo, a... acariciarse. No, sí, pero es que dice, el contacto es esencial para la humanidad. El tocarse como... No estoy hablando de masturbar. Estoy hablando de... ¿Pero con otra como persona o uno mismo? No, uno mismo. No, con otra persona, qué chiste. Es como, ¿vos te podés hacer chiste de cosquillas a vos mismo? Es como que no. Como, yo no me hago cosquillas, no sé si ustedes sí. Pero si viene alguien y me toca acá, es como que ahí nomás me hace cosquillas. Porque tiene otra carga eléctrica. Por eso los abrazos, si puedo googlear sobre la importancia de los abrazos, los abrazos tienen una función importantísima. Y acá yo creo, bueno, acá no se explaya tanto, pero creo que tiene mucho para ver eso. El yoga cognitivo, también da a sí mismo a uno, ¿no? Pero cuando tenés contacto con otra persona, tiene distintas cargas. Como decía,
desde eléctrica, electromagnética, energética, vital, de todo, ¿no? Después, bueno, habla yoga cognitivo, como de salir, distraerse, cambiar los pensamientos, pensar las respuestas antes que sacar las cuestiones en automático, y termina con, bueno, nada, no lo dice de esa manera, pero lo quiero decir de esa manera, tipo con el Ho'oponopono, que o sea, lo dice de otra manera. De hecho, no lo dice así, pero para sintetizar y terminar con lo del capítulo, yo lo diría con como lo decía con el Ho'oponopono, perdón, lo siento, te amo, gracias. Que básicamente para mí es con otras palabras, lo que dice en el último fragmento de este capítulo de experiencia. Así que bueno, creo que hasta ahí estamos con el capítulo de hoy. Si alguien quiere hacer alguna contribución o alguna observación, comentario. Hay un punto en lo que decía Jim Marcones, y tenemos que estar claros en dónde viene ese chip encendido en nuestro cerebro del negativismo, y es por el acto del parto. El simple acto del parto generó un shock de despertar muy serio en el cerebro del ser humano. Estudios antropológicos hechos en Francia muchas décadas atrás nos explican cosas interesantísimas sobre las prácticas que utilizaban nuestras poblaciones originales, en donde las mujeres tenían el parto en un río. Le pasaban, el bebé pasa de un medio acuoso a otro medio acuoso. Lo único que cambió fue la temperatura del medio acuoso. Y por eso esos niños, esos bebés, se desarrollan de una manera más pausada y más tranquila, porque no mantuvieron o no tuvieron en su momento del nacimiento consciente un corte abrupto del medio ambiente en el que estaban, que en ese momento los invadió muchísimo. En las culturas occidentales modernamente, pues sí, ya sea por cesárea o por parto normal, el niño, la niña salen y hay un shock muy fuerte, y eso inmediatamente enciende todos los sistemas de protección cerebrales. Incluso yo he hablado con médicos sobre por qué realmente tiene que llorar el niño para saber que el parto está bien y que nació bien. ¿Por qué el niño no puede simplemente sonreír o abrir los ojos, o cuando acercan al niño a la mamá pegarse a la teta? Porque también se han hecho ese tipo de investigaciones. Y el resultado que me dicen amigos científicos es que hay que darle la nalgada para que le duela, porque si no duele no reacciona. Y es necesario que reaccione. Necesitamos entender los procesos de defensa. Esos están allí a partir del parto. Si se modifica el parto, el sistema del parto, si nosotros readaptamos el parto y hacemos que nuestro cerebro modifique esa memoria de algo de parto doloroso a un sentimiento de que tuvimos un tacto con gente, de que se respiró aire fuera de la matriz, y le decimos al cerebro, ese parto que viviste fue positivo, ahí vamos a tener ya control sobre todas las sensaciones y herramientas automatizadas de lo negativo. Consideremos que lo negativo es positivo. Lo negativo nos genera una gran oportunidad de desarrollo. Si no fuera por las cosas negativas, uno no llega a los lugares que ha llegado. Y hay que diferenciar las emociones de las sensaciones emocionales, que se están dando mucho desde la pandemia, especialmente por los medios y las influencias digitales, en donde hay pobrecitos, que me pasó tal cosa, es que me pasó tal otro, es que no. Sí, claro, a todos nos pasa. Lo que le dicen la generación de cristal ahora, ¿no? Es la generación de cristal, pero acuérdense que la generación de cristal es la más, ¿cómo se dice? Manipulativa. No es que sean de cristal, pobrecitos, es porque son unos desgraciados manipuladores.
Ajá. Entonces tenemos que ver que allí han logrado ya casi que de automático en su negatividad un sistema de control sobre los demás. Ni siquiera es para estar tranquilos, es para darse la gracia de dominarnos para que nosotros estemos como títeres haciendo lo que la generación cristal quiere. Habrán hecho una evolución cerebral, habrán hecho un control de sus emociones. El mismo Spock, el personaje como tal, cuando ya murió Leonard Nimoy en la última película en que él participa, hay una escena en donde Leonard Nimoy viejo, o sea, el Spock viejo, en esa película salen los dos Spock, el joven y el viejo, le pasa la unión cerebral al capitán Kirk siendo joven. Y Kirk sale, cuando termina esto, y Kirk sale en shock, y Spock se disculpa porque las emociones son parte de la transferencia psiquinética. Y entonces Kirk le dice, pero entonces sientes. Spock le dice, sí, yo siento, pero no lo demuestro. Mirá, esa no me la tenía. ¿Eh? No se deja dominar por lo que uno siente. Wow. Y siempre que se Y leía eso- Spock como tan Tan racional y ¿Cómo es la matemático. sí, Tan pero frío, esa palabra que Ignacio. antes leías era Jesús. Frívolo. Estoico. No, como estoico. Estoico. Sí, bueno, por eso a mí me gusta decir que yo soy Spock, pero cuando llegué a ver esa película y leí el último libro de poesías que hizo Leonard Nimoy, dije, ya no voy a ser Spock, ahora tengo que buscar al Master Yoda, alguno de estos, ¿verdad? Porque Pero si hay vos sos el viejo de la mansión Playboy, sos vos. Te falta la bata, sí. ¿Sabes lo que me estás diciendo? Que soy el hijo de alguna de las tantas putas que tenía este carajo. Muchas gracias, Facu. Me acabas de decir hijo de puta. Me acabas de decir hijo de puta en mi cara. Ok. Pero si el hijo Así, está en así, una así, mansión, con una batita, la pipa ahí, todo el jacuzzi. Nada, Yo te veo nada, así. la mansión Yo te veo más Playboy. así que una Ya, Spock ya. ahí como... Bueno, no sé si Qué bueno. Ginny y Jesús quieren decir algo. No, Sí, porque me ya parece el hijo interesante de lo del puta de parto. Alan ya no tiene nada que decir. Saludos, Alan. No sabía lo de la generación cristal, que he estado leyendo un poco. Que sobre la gente de ahora de que nació en el 2000, que no controlan sus emociones, es este tipo de gente. Sí, y que se ofenden por todo, ¿viste? Que es Ok. como ahora que no le puedes decir ni que si le decís hola, ya no sé, que Ok. uy, bueno, si alguien ve este video, bueno, no me interesa si alguien. A lo que voy es como esto de que, o si hola a todos, y ya no, hay que decir hola a todos, porque si decís todos, Vale. estás discriminando a las Yo mujeres. sé por dónde va. Entonces, Vale. como algo así. Me pareció interesante lo del parto. También me parece muy interesante. ¿Crees que se puede cambiar ese recuerdo? O sea, ¿se pueden cambiar Creo que recuerdos? Creo que sí, Creo que ¿verdad? sí, o sea, es que tengamos muy claro que el cerebro es un libro sobre el cual escribimos, con la gran ventaja que tenemos también un borrador. Entiendo. O sea, podríamos cambiar el recuerdo del parto y esto nos ayudaría a hacer sentir ese control sobre nuestros Ok. instintos, a lo mejor. Modificar el recuerdo no En cambiamos teoría, no cambiamos lo que está. Lo que está Claro. está. Modificar. Ampliémoslo. Vale. Mantengamos Ok. siempre ese recuerdo, una realidad que hubo. No es muy saludable que digamos simplemente borrarlo. Ahí está dentro de un marquito cuadrado, ampliemos ese marco. Sí, Claro, me lo que yo dolió, salí, lloré, pero viene esto bueno y esto otro, etcétera, etcétera. Creo Claro, que según lo que ahí, yo vi en una escuela, ahí voy un poquito más, que es esto de una escuela pitagórica, decían que lo que se puede hacer es reconfigurar el momento del nacimiento, y que el momento del nacimiento determinaba como la mitad de las cosas de tu vida casi. ¿Qué ibas a decir, Jim? creo que en el tema de recuerdos traumáticos, o sea, estoy de acuerdo con Alan, tú no puedes cambiar el recuerdo, ¿no? Pero puedes cambiar la percepción o el significado que le has dado a eso, ¿no? Creo que ahí hace bastante Con porque, PNL y cosas de estas. claro, o sea, lo que dicen, cámbiate la historia que te cuentes a ti mismo. Yeah. O sea, la historia es la misma, pero te cambias el significado que tiene para ti, ¿no? Claro. Y trabajando. Ahora, quería darles una pregunta, o sea, ¿por qué es, si
todos tenemos ese rasgo primitivo, todos de alguna manera a nivel reptil tenemos ese sesgo de negatividad, porque hay personas que son más negativas, más pesimistas que otras, incluso desde niños. Porque no han hecho el esfuerzo de modificarse a lo mejor y ver el lado positivo. ¿Podría ser? ¿Ustedes han escuchado del tema de condicionamiento Sí, claro, genético? pero es que el condicionamiento genético también tiene una parte, Gianmarco, de que aceptas el condicionamiento y quedarte allí. ¿Okay? Claro, pero Los puede influir, niños, ¿verdad? podría, pero te voy a decir qué pasaba hace 40 años, 50 años, con las personas que nacían con síndrome de Down. No salían del cuarto donde estaban porque la gente los deja ahí. Hoy por hoy son profesionales que se desarrollan súper bien y tienen hijos. Claro. Porque, y eso no nació porque la sociedad dijo, démosles derechos. No. Eso salió porque hubo uno que mandó a la mierda al planeta. Y dijo, yo no tengo por qué estar aquí. Este condicionamiento genético, que casualmente la palabra es hasta poética, es muy reptiloide. Uh-huh. Pero dime cuál de las escamas de un reptil es igual al otro. Ninguna. A lo que voy es que bueno, en la genética dice que se queda grabada impresiones, traumas de nuestros antepasados, que de alguna manera, si tenemos alguna situación que no llegamos a comprender por qué somos así o por qué desde niños hasta a veces tenemos ciertos rasgos, podría explicarse de ese lado, ¿no? Pero, sí, o sea, yo te entiendo lo que vos tomás, o yo lo tomo eso desde, yo lo he visto desde el transgeneracional, y sacando las fechas, hice mi árbol genealógico, saqué los dobles, los yacientes, bueno. Saqué un montón de cosas, yo saqué mucha info del transgeneracional, y a mí me sirvió un montón, pero lo que más me sirvió, y ojo, eso es algo que yo observé, porque desde hace tiempo que estoy con esto, entonces es que mucha gente que iba a hacer los cursos de esto de la terapia transgeneracional, era para saber así como, no, yo soy doble de mi papá y por eso soy así de loquito. O yo soy yaciente porque no sé qué, y era como para justificarse las cagadas, básicamente. Yeah. Y era como y después con el tiempo decía, bueno, sí, o lo puedes usar, tomás ese conocimiento y te justificás, bueno, yo soy así por esto. Como vimos en el capítulo 1, cuando Jesús hablaba de la carta astral. Te puedes justificar, yo como soy del Virgo, soy obsesivo, y como soy de Leo, soy egocéntrico, y listo, ya jódanse por vida. En realidad no, tanto eso, es como son aspectos para trascender. Entonces no tienes la información, la haces consciente más fácil con el transgeneracional, y la puedes trascender. No digo que sea fácil, pero digo que sí se puede trascender, que es justamente como el cambio o el progreso, que es lo que se puede decir que habla el libro. Pero sí ayuda a tomar conciencia, porque si no sos consciente que querés modificar, así. Todo ser viviente nace inteligente. Eso es parte de nuestra genética, parte de nuestro ADN. Pero la inteligencia inicial o la inteligencia como tal tiene que desarrollarse. Hay que hacer el cerebro se tiene que ejercitar. Y eso es todo. Hay gente que no lo ejercita. Y involuciona y convierten en brutos. Y es que ya lo hacemos hasta de manera indirecta. Y si notamos, yo empecé a decir mala crianzas y palabrotas, y ya ahora ya que es normalmente muy polite y todo eso, ya dijo como 4 palabrotas hace un rato, y eso generó el diálogo de camaradería, una reacción de inteligencia, acoplarse a prestarlo más. Lo que hay que entender no es el hecho de conocimiento, es de ejercitar el cerebro, cosas que incluso no se entienden. Entonces veo ver qué hago con 2. Claro. Mal pensados. No. No.
No, si hubiera dicho piernas hubiera sido otra cosa. Bueno, ya. En ese caso no es que... Escúchame, creo que entonces hasta acá llegamos hoy. Para no seguir hablando cosas que por ahí censuras. Creo que Bueno, ya, acuérdense, sí. mi abuelita era una mujer sabia, murió a los 103 años. Yo no soy muy alto, que digamos, yo creo que tengo una estatura menor a la de ustedes, porque mido 1,65, creo, algo así. Y en mi familia soy de los más pequeños y el único con ojos oscuros. Así que me despido diciendo, porque mi abuelita era sabia y punto y se acabó, ella tiene razón, todo enano carga banano. ¿Todo enano qué? Vale, ya lo entendí. Bueno, chicos, cuídense, les mando un abrazo. Bueno, gracias. Fue un gusto. Nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.